Arrancábamos el comienzo del programa diciendo que vamos a hablar de la crisis energética. Este es el libro que lo baja, lo baja bien a tierra, no lo hace tan duro, no es que tenés que ser matemático, ni físico, ni químico. Mónica Gemayel nos visita. Mónica, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos también que en una de esas, ¿podemos poner un génesis de crisis energética? ¿Cuándo empezó? Bueno, es interesante tu pregunta porque es un poco lo que tratamos de descubrir en el libro. El libro empieza 16 periodistas que estamos en un taller de Leila Guerriero, se nos cortaba la luz cada 2 por 3 y nos empezamos a preguntar por qué se corta la luz tan seguido. Esto era el año 2016. Y un poco lo que decís vos fue empezar a tirar de la piola y cada que llegábamos a algún punto, como un hito, teníamos que ir más atrás. Entonces, en realidad, recomponer todo eso nos fue llevando a decir, a ver, bueno, ¿cuál es el hecho anterior a estos cortes que vivíamos en el 2016? Bueno, el gran megacorte del 2013, que fue la ola de calor, que fue la ola más importante desde que hay registro meteorológico en el año 1906, que justamente el problema que había ahí era que las temperaturas mínimas no bajaban, entonces se recalentaba todo y diciembre del 2013, no sé si se acuerdan, hubo 12 millones de usuarios sin luz. Sé que vuelven los cacerolazos. No, exactamente. Entonces decíamos, bueno, vamos a ese hito que es este calor demencial y ¿por qué se cortó la luz en ese momento? Y ahí lo que empezamos a ver es que teníamos que empezar a ver primero cómo era que se generaba la luz y dónde estaba el problema en sí mismo, porque desde que las empresas se privatizan en el año 2002, todo lo que es que nos llegue la luz a nuestra casa, que en SECBA estaba unificado los 3 momentos, generación, transporte y distribución, se dividen, se segmentan. Entonces quedan empresas generadoras, empresas que transportan en media y alta tensión la energía y las distribuidoras que nosotros conocemos acá en lo que es el ámbito de Cava y conurbano, Edenor y Edesur, repartidas como monopolio, y Edelap en La Plata y después cada provincia con sus propias distribuidoras. Ahí, cuando empezamos a investigar el tema, empezamos a ver que el problema no estaba en la generación, que la generación, digamos, nos habíamos hecho gas dependientes para generar energía eléctrica, que eso iba a llevar al problema de los subsidios a partir de 2007, cuando se acaba el gas y hay que empezar a importar a precios exorbitantes. Pero la generación estaba. No había problemas de transportes porque se había invertido mucho durante la gestión anterior en todo lo que eran las redes de transporte. ¿En qué gestión? En la gestión del kirchnerismo, ¿no? Todo lo que era, digamos, en esa gestión se había, digamos, el problema por lo menos no estaba centrado ahí. O sea, llegamos a las distribuidoras. Llegábamos a las distribuidoras. ¿Y ahí es donde estaba el problema? Y ahí estaba el problema. O sea, de Nor, de Sur, de exactamente. ¿Por qué? Porque habíamos tenido un periodo de un crecimiento muy grande económico, apalancando el consumo y la industria nacional. Habíamos financiado, digamos, la compra de electrodomésticos y habían construido una gran cantidad de edificios electrointensivos sin gas. O sea que solamente, no sé si ustedes sabrán, o sea, las famosas torres nuevas, ¿no? Que tenés hasta la hornalla es eléctrica, todo eléctrico. Entonces, ¿cuál era el problema? La energía estaba, eran muy poquitos los problemas de generación, el transporte estaba, pero cuando llegaba el momento de transformar esa energía para que pueda entrar a tu enchufe y repartirla a través de las redes explotaban. Explotaban las redes que, no lo sabemos en general, pero están todas las redes por debajo de la tierra, por eso es que a veces vemos las veredas rotas. Todo ese cableado va por debajo de la tierra. Los cables se recalentaban, sobre todo en épocas de altísima temperatura, no llegan a enfriarse, se incendian. Y eso provoca el corte. Es muy difícil detectarlo porque está por abajo de tierra, entonces hay que empezar a buscar y las empresas lo hacen en función de los llamados que reciben para decir se me cortó acá, entonces van detectando dónde puede ser que esté el corte, ¿no? Entonces ahí lo que veíamos era básicamente este problema. Entonces llegaron básicamente para poner el nombre a Edenor, Edesur, no sé, Edelap, etcétera. Y ahí viene estos argumentos que hay de un lado y del otro, porque las empresas dicen, y bueno, ¿qué querés? Desde la convertibilidad que no nos dejaron aumentar lo que correspondía, los precios estuvieron casi congelados, que hay un cierto consenso respecto a que lo que uno pagaba era medio irrisorio. Ahora está el otro extremo que dice, no, pero ahora se nos fue la mano. ¿Cuál es la verdad en este sentido? O sea, ¿cuánto tiene que ver lo que el usuario pagaba por electricidad
para justificar los problemas en el servicio? Nosotros en el libro, la verdad que hicimos entrevistas a 80 funcionarios, asociaciones de consumidores, además de las crónicas que, como ustedes decían, tratan como de contar la vida de la gente. Entonces, en el libro están las voces de todos. Y algo muy interesante, que ya sean los funcionarios de la gestión anterior kirchnerista o los funcionarios de esta gestión, porque entrevistamos a los ministros de Economía, de Vido y Aranguren, a los presidentes de las empresas. ¿Y a qué cada conclusión uno tiene, llegaron? ¿viste? Cada uno tiene Sí, como sí. argumentos sólidos, ¿no? Claro, parece que vivieran en dos lugares distintos, ¿no? Claro, exacto. Es lo que nosotros llamamos modelos en conflicto, porque dependiendo de qué modelo estás, te pones vos de qué vereda, es que cada modelo tiene su explicación. Sí. Lo que nosotros podemos, de alguna manera, en base a todas estas opiniones que tuvimos, es que en el año 2002-2003 hay consenso de las dos partes en que era imposible aumentar las tarifas, o sea, se sale de la convertibilidad. Es un momento, ustedes recuerdan, con unas tasas de desempleo, Sí, una sí. situación crítica. No se podía en ese momento, entonces las tarifas se suspenden por 120 días el aumento de las Esa es la época tarifas. dual, de que salimos del 1 a 1, Exacto. entonces claro, si las Exacto. empresas que ofrecían un servicio que era en dólares, de golpe el dólar pasó de 1 peso casi a 4 se fue, entonces no podías multiplicar por 4 lo que... Nada. Entonces dijeron, bueno, aguantemos, pero el tema era aguantemos un ratito. 120 días La era crítica la que se hace idea. al kirchnerismo es que después eso terminó durando más de 10 años. Mira, nosotros, yo por ejemplo entrevisté a Labaña y Labaña me decía, en el año 2005 es el momento en donde ya 2003, 2004 hay una recuperación económica, se podría haber empezado a aumentar las tarifas. Labaña está puesto en el libro, reconoce que en ese momento él intenta y de hecho se firma en ese momento algo que se llamaron las actas acuerdo, que era la renegociación de los contratos que se habían roto en el año 2002. Labaña intenta, incluso viaja para contactarse con las empresas extranjeras que en ese momento tenían las distribuidoras y todo el paquete de contratos rotos. Y cuando se empiezan a anunciar las subas de tarifas, empieza todo el problema. Estábamos ya como bastante mal acostumbrados los argentinos también, ¿no? Eso también es cierto, que nos habíamos acostumbrado a un consumo excesivo y completamente, digamos, congelado. Claro. Entonces, ahí empieza, digamos, yo creo, el consenso de las dos partes, de los técnicos del gobierno anterior, de la última gestión. También entrevistamos a Álvarez Agis, que era el viceministro de Kicillof, como diciendo, es el momento de ir aumentando de a poco. No se aumentó y lo que nos dice el presidente de Edenor en la entrevista, que también es ratificado obviamente por el Edesur, es que estuvieron 4 o 5 años parados. ¿Por qué? Porque hasta el 2007 las empresas dicen que aguantaban. ¿Por qué aguantaban? Aguantaban porque todavía se acuerdan que la inflación estaba contenida. Entonces, no había mucho aumento de tarifas, pero los insumos y los salarios no aumentaban tanto. Estas dos empresas son empresas mano de obra intensivas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A partir del 2007, que empieza a haber un proceso inflacionario, todos los insumos suben y las tarifas están congeladas. Bueno, ahí es donde las empresas dicen, y bueno, a partir de ahí que el servicio que ofrecemos no puede... Nada. Pero, y ahí viene la pregunta, ¿y es verdad eso de parte de las empresas? De que el motivo por el cual no ofrecían un buen servicio era que no recibían el dinero suficiente? ¿Es verdad eso o es un justificativo? Otros dicen, no, esperá, la gente no pagaba, pero sí recibían subsidios. Bueno, entonces la plata les llegaba. Las empresas, primero que nada, tienen como sus balances auditados porque son empresas que cotizan en bolsa, con lo cual, digamos, esa información que está vigente ahí, uno podría decir que por lo menos está auditada. Yo no puedo decir es verdad o no es verdad, pero digo, bueno, está auditada. Y lo que las empresas tenían eran pérdidas importantes. Tan importantes eran esas pérdidas que cada que llegaba un balance con pérdida y la empresa quedaba prácticamente al borde de la quiebra, lo que hacía el gobierno era perdonar esa deuda para que la empresa siga viva. Entonces, hay algo de que la tarifa obviamente no llegaba a compensar lo que tenía que ver con los costos operativos de la empresa, que insisto, mano de obra intensiva se iba prácticamente todo en salarios, y es como te pasa en tu casa, cuando estás ajustado, pagás lo indispensable y después todo lo que es inversión lo vas postergando, hasta que empiezan estos cortes y ahí, no sé si ustedes se acuerdan, pero empieza a aparecer en la tarifa un porcentaje que era el FOSEDE, que era un fondo para todo lo que tenía que ver con la reconstitución de estas redes de distribución para empezar a hacer inversiones. Siempre, digamos, de la mano de lo que era el control del Estado. El Estado decía dónde se invertía. Entonces, ese modelo funcionó de esta manera. Hasta el 2007, las tarifas cuasi congeladas, más o menos zafando las empresas. 2007 al 2010-2012, entonces estuvimos atadas de pies y manos, no teníamos nada.
2012 arranca el FOSEDE, se empieza a invertir según las directivas del gobierno, del Ministerio de Planificación, y ahí más o menos se empiezan a hacer parches. Eso es lo que te dicen las empresas, parches. No una inversión sostenida, sistemática y decidida por las empresas. ¿Qué es lo que ocurre hoy? Cuando a vos te dicen, nosotros pagábamos 20 pesos la luz, pero el Estado subsidiaba a las empresas, el subsidio que las empresas recibían no era un subsidio para inversión, era un subsidio para que la empresa siga funcionando. Las inversiones venían por el FOSEDE dirigidas por el Ministerio de Planificación. ¿Qué incidencia empezó a tener la modernidad en la energía? Digo, tener enchufada una heladera de vinos, tener enchufada una heladera más grande, tener enchufado el celular, tener enchufado una laptop, tener enchufado la tablet, o sea, un montón de cosas de modernidad que tenías que meterle a la pared. Eso es, claramente estás mostrando como ya nos vamos como a otra parte, que es como una parte, si querés, una visión más global, que tiene que ver justamente con esto. Hoy te quedás sin luz y te quedás como, no sé, las crónicas que tenemos son crónicas realmente de gente que pasa por un estado de angustia muy importante. No puede trabajar, tira la comida, pierde un montón de plata. Tenemos crónicas de gente fundida. O sea, realmente es un tema muy complicado y hay, obviamente, un aumento del consumo que es tremendo y que también fue financiado, digamos, durante la década anterior por planes que permitían, obviamente era el modelo económico, te explicaban ellos, estaba basado en financiar a la industria, por eso también las tarifas estaban subsidiadas para la industria nacional y financiar el consumo. Era un modelo que estaba basado en eso y eso es lo que ellos defendían. Eso lo que pasa es que hizo, te dicen también del otro lado, la tormenta perfecta, porque vos estás financiando el consumo, financiando la industria, estás financiando la compra en cuotas de esa cantidad de electrodomésticos que hacen que tu vida sea como muy cómoda mientras hay luz y que sea un infierno cuando no hay luz. Claro. Pero no tenés inversión, entonces no hay red que pueda soportar ese crecimiento que vos estás diciendo. Por ejemplo, el tema de los aires acondicionados es como el tema más tremendo, ¿no? A una cuestión de cultura, no me refiero, no estoy queriendo ponerle un peso con la palabra cultura, pero esa es la cuestión de no dejar el aire acondicionado prendido, no dejar la tele prendida, no dejar la computadora prendida. Claro, somos todos más conscientes, pero del momento que nos aumentaron. Bueno, eso que estás diciendo es fundamental. Pero casi a modo de conclusión, Mónica, para ir cerrando, ya tenemos un panorama de cómo llegamos hasta acá. Y en resumen, estos aumentos que estamos viendo hoy, que y en general la política económica del gobierno, energética del gobierno, en tu opinión, que investigaste tanto, ¿se está tratando de encauzar la cuestión? ¿Vamos bien? ¿Tiene lógica estos aumentos? La pregunta nos viene como a cerrar el recorrido que hicimos, porque en la gestión actual el modelo cambia radicalmente. Es un modelo que se basa en la competencia. Entonces, en esa competencia el gobierno no decide las inversiones de las empresas, no decide en qué tiene que invertir ni cuánto. Lo que hace el ENRE, que es el organismo encargado de controlar, es ver el desempeño de las empresas, que son por dos indicadores: cantidad de cortes y horas cortadas por usuario. ¿Vamos bien o estamos más o menos? Digamos, a ver, hubo estos días una gran cantidad de noticias donde se comparan las inversiones de las empresas. Salió un informe donde se dice que el ENRE ha puesto multas a las empresas por 1.700 millones de pesos. Quiere decir, eso está contestando en base a lo del ENRE, que todavía estamos lejos de que esos indicadores de desempeño sean a los que aspiramos. Hoy estamos en orden de 35 horas de corte en Edesur, más o menos 25 Edenor, lo último que está publicado por la empresa. Históricamente en Argentina el corte era 8 horas, o sea que estamos lejísimos de lo que es el histórico. Uruguay, Chile tienen 4 horas de corte. Somos equiparables con Jamaica, por ejemplo. Ahora, es cierto que las inversiones necesitan un tiempo. Esto te lo dice cualquier técnico del gobierno anterior y de este. Vos no podés pretender levantar todas las veredas de la ciudad para cambiar todos los cables que están abajo. Entonces, ese también es un tema, que hay un proceso de inversión y en eso parecería ser que las empresas se están comprometiendo y hace falta tiempo. Nuestros nietos, Mónica. Y también falta, también hay un tema de lo que tiene que ver con el clima, ¿no? Claro. Es decir, el clima está como, de alguna manera, siendo cuasi benigno este verano, porque si bien hubo 45 grados, llueve, baja la temperatura, los cables se enfrían y entonces respiramos, ¿no? Ahora, si nos llegan a tocar
7 días de 45 grados con temperaturas mínimas que no bajan. Bueno, estamos en el horno. Mónica Gemayel estuvo visitándonos, su libro Voltios, la crisis energética y la deuda. ¿A dónde voy? ¿Acá? Con 16 compañeros y Mirá. Leila Guerriero Pero como acá viniste editora. vos, nosotros a los 16 no importa. No, no hicieron nada. El crédito es tuyo. Muchísimas gracias por visitarnos. No, gracias a Diego, ustedes. muchísimas gracias por estar con nosotros.